Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y la realidad que no importa si usted es un coleccionista avanzado o un principiante, siempre es importante saber qué buscar en una determinada moneda para obtener el mayor rendimiento. Por lo tanto, presten atención cuando se trata de monedas de 1 centavo de trigo y hay aquellas que valen unos pocos dólares. Sin embargo, hay otras que pueden costarle hasta cientos o miles de dólares. Lo más importante es que usted conozca cuáles son las características. Me refiero al peso, el color, cuándo se produjo, cuánto se produjo, etcétera, etcétera. O si tiene un error que provino de la Casa de la Moneda. Empezaré hablando sobre la moneda de trigo de 1944D, que por accidente o por error se produjo de acero. Esta moneda de error se creó cuando los troqueles de 1 centavo de trigo acuñaron planchas de acero en lugar de las planchas de cobre que habitualmente se utilizan para acuñar las monedas de 1 centavo de trigo. Uno de estas monedas fue calificado como MS-63 y llegó a vender por $115,000. Veamos la próxima moneda del año de 1931S. Quiero mencionar un detalle importante y se aplica a todas las monedas producidas. Si la cantidad producida fue baja, los coleccionistas tienden a retenerlo, porque con el tiempo, bueno, habrá escasez de esa moneda y serán muy buscadas. Y esto sucede con esta moneda de 1931S Lincoln, que tiene la segunda acuñación más baja de toda la serie de centavos de trigo, produciendo solo 866,000. La baja acuñación impulsó a los coleccionistas a acumular estas monedas, lo que provocó una escasez. Aunque no es tan difícil adquirir estas monedas en circulación, pero entonces las monedas sin circular y con el color rojo de alta calidad, pues tienden a tener una alta prima. Pero, por ejemplo, hubo una moneda con color rojo con la calificación de MS-66 y se vendió en una subasta de Heritage Auction por $18,600. O sea, hay una diferencia y todo es por el color. Veamos la siguiente moneda y es del año de 1921. Estas monedas de trigo se consideran bastante comunes y fácil de conseguir en condiciones circuladas. Sin embargo, estos centavos comienzan a escasearse en el grado de MS-63 y son extremadamente raros en grados MS-67 o bueno, o superiores. Por lo tanto, se espera que en grados superiores sean caros, como lo demuestra una moneda que calificó como MS-68 y se llegó a vender en $55,200. Continuamos con la moneda que muchos buscan y es el del año 1914D. Esta búsqueda se debe a que es un centavo escaso. Sin embargo, esta moneda es propensa a la falsificación debido a su escasez y al interés que despierta entre los coleccionistas. Observemos la siguiente moneda que es muy buscada por los coleccionistas y es del año de 1909S con las iniciales VDB. De hecho, esta moneda de 1909S con las iniciales en el lado reverso VDB son las favoritas de los coleccionistas. Estas iniciales de VDB las recibe por el nombre de su diseñador, Victor David Brenner. Aunque luego se cambió esto de las iniciales porque hubo mucho revuelto
porque las iniciales de Brennan aparecían de manera prominente en el lado reverso de la moneda. Y bueno, con la preocupación de que la colocación estaba lejos de ser sutil y constituía publicidad ilegal, mire, se tuvo que tomar una decisión. Eliminaron por completo las iniciales VDB, pero las monedas posteriores de 1909 se acuñaron sin las iniciales. Las monedas con color rojo son las más valiosas y pueden alcanzar hasta $168,000. Aunque vamos a aclarar, porque si consiguen estas monedas en colores marrón y marrón claro, son igualmente valiosas, con precios que pudieran estar entre $10,000 hasta $19,200, un poco más. Veamos otra moneda que hay que estar al tanto, ya que tienden a ser falsificados, y es el del año 1943 el de cobre. Y fíjese que se produjo durante la transición de la Casa de la Moneda del uso de cobre al acero. Durante 1943, el país necesitaba cobre para los esfuerzos bélicos. Por lo tanto, si usted ve una moneda de 1943, la Casa de la Moneda acuñó monedas en planches de acero y esta moneda es normal. Pero si encuentro una moneda de 1943 de cobre, tengo que decir que durante la transición, algunas planchas de cobre quedaron atrás y fueron acuñadas accidentalmente con troqueles de 1943. Y este error ocurrió entre unas pocas planchas de cobre, lo que hace que estas monedas sean extremadamente raras. Sus precios pueden variar de acuerdo a su grado o condición, pero le daré un ejemplo de venta de esta moneda de 1943 de cobre con calificación de MS65 y se vendió por $840,000 en una subasta. ¡Wow! La siguiente moneda que les voy a mostrar tiene duplicación y es el del año 1917. La duplicación es visible alrededor del lema "En Dios confiamos" y la fecha. Si la moneda tiene un color rojo, espere pagar precios superiores. Por ejemplo, en una moneda con calificación MS67 se subastó por $120,000, mientras que el ejemplar color marrón pudiera estar hasta en $14,950. Veamos la novena moneda producida en San Francisco. Y esta es la moneda de 1909S. Y es verdad que la moneda de este año con las iniciales VDB ha eclipsado en cierto modo al centavo de trigo que no tiene las iniciales del 1909S. Pero su baja acuñación y su atractivo general lo hace muy deseable incluso en grado circulado. Por ejemplo, una moneda con tono marrón puede alcanzar unos $1,700 y las monedas con color rojo se han llegado a vender hasta por $69,000. Veamos una interesante moneda y es el del año 1922, no D. Y esta moneda no tiene el acuñamiento o no se acuñó fuertemente el acuñamiento de CKD. Esto sucede porque la Casa de la Moneda de Denver fue la única instalación que acuñó las monedas de 1922 Lincoln. Se cree que un empleado de la Casa de la Moneda intentaba mejorar el troquel y el estado de la moneda lijándolo, pero terminó eliminando el acuñamiento de CKD, lo que explica la creación de estos centavos de trigo que carecen del acuñamiento de ceca. Esta moneda es extremadamente rara en cualquier grado y la mayoría de los pocos ejemplares existentes están certificados.
Veamos la siguiente moneda y es del año 1915 Lincoln Cent. Coleccionistas modestos vendían o compraban esta moneda por tan solo $200. Sin embargo, para el 2023 se llegó a vender monedas de 1915 hasta por $10,000 o más. Para el 2005 que se llegó a vender una moneda con calificación de MS-66 por $48,300. Esta próxima moneda es nuevamente del 1909 aunque tiene un detalle particular. Se conoce también como acuñamiento de ceca repujada. Observen la imagen sobre el acuñamiento de CKS. Le dicen horizontal. Es muy buscado entre los coleccionistas. Y se dice que los trabajadores de la Casa de la Moneda colocó el primer acuñamiento de CKS incorrectamente y luego la acuñó por segunda vez en la posición correcta. Se llegó a vender una moneda de 1909 de trigo con dicho error y con calificación de MS-67 por $32,900. La próxima moneda es de la acuñación baja y es la del año de 1925 Y después de años de acuñar monedas de 1 centavo de trigo en cantidades extremadamente grandes, la Casa de la Moneda comenzó a disminuir la producción en las 3 casas de la moneda durante este tiempo. Es verdad que tal vez consiga monedas en condiciones de circulación, pero las mejores monedas en grados superiores son escasas. De hecho, se dice que estas monedas en grado tal como MS-67 son únicos y rara vez se subastan. Que se llegó a vender en subasta en Heritage Auction para el 2005 con calificación MS-65 rojo y se llegó a vender por $54,625. ¡Wow! Por último, veamos una moneda que ha hecho historia y es la moneda de 1955. La duplicación es más visible alrededor del lema "En Dios confiamos" y en la palabra libertad. La fuerte duplicación que se puede ver a simple vista aumenta el valor de la moneda. Recuerden, amigos y amigas, que si desean saber más sobre todas estas monedas populares, pueden ir a los libros o sitios web numismáticos. Y díganme, ¿qué les pareció este video? Si les gustó, apreciaría un dedito arriba. Y por favor, dejen un comentario. Me gustaría leer su opinión. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.